Buenas tardes a todos. Estoy encantada de poder presentar este ratito donde vamos a hablar de ética y transparencia en el uso de la inteligencia artificial en relación a la investigación de mercados. Tenemos que ver dónde trazamos el límite. Me gustaría antes de nada empezar agradeciendo a IMASA, que organiza y nos da esta oportunidad, y a la EAE Business School, que colabora y además nos permite estar en este espacio tan maravilloso. Me gustaría continuar presentándoos a ponentes de primera línea que tenemos. Tengo conmigo a Pilar Pérez Navarro. Pilar es una reconocida experta en Marketing Research por más de 30 años de trayectoria profesional. Ha liderado iniciativas clave como directora de la unidad de Insights de Kantar en Barcelona durante más de 3 décadas y además es profesora en instituciones como EAE Business School, donde imparte el máster en comportamiento del consumidor, y la Universidad Autónoma de Barcelona, donde lleva más de 7 años como conferenciante. Además, es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con un MBA. Su experiencia se complementa con su rol de miembro del Comité de Ética e Investigación de IMASA, donde aporta su visión para promover un desarrollo ético en la investigación de mercados. Muy buenas tardes, Pilar. Hola. Al otro lado tengo conmigo a Santiago Martínez Vela, que es un experto en Data Analytics, inteligencia artificial y, por supuesto, investigación de mercados, con más de 25 años de experiencia y más de 8 años desarrollando servicios basados en tecnología cognitiva, que ahora está muy de moda, ¿verdad? Actualmente se desempeña como Senior Business Developer en Simanto y es creador de herramientas innovadoras como Cognosite y Segmentality, que generan perfiles y segmentos de clientes a partir de datos no estructurados. Además, es máster en Administración de Empresas por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y cuenta con un máster en Dirección Comercial y Marketing por la Universidad de Barcelona. También es Advanced Marketing Researcher por la University of Georgia y hasta autor del libro Empatía Digital, publicado por Paidós Empresa. Muy buenas tardes, Santiago. Muchas gracias. Finalizo presentándome yo a mí misma. Mi nombre es Susana Fuentes, llevo prácticamente toda la vida, que ya son 20 y tantos años, dedicada al mundo del Data Analytics, y actualmente desempeño diversos roles relacionados con los datos y también como en la transformación digital y, por supuesto, innovación. Como no podía ser de otra manera, imparto clases en los MBAs de la EAE y he desempeñado posiciones en empresas como Entity Data, Jastel, National Nederlanden y últimamente en Grupo Alchemia. Entonces, yo creo que estamos los adecuados, ¿verdad?, para ver dónde trazamos los límites. Bueno, me gustaría empezar a hablar de límites éticos. Y la primera pregunta que tengo es para Santiago, basada en tu experiencia. ¿Qué aplicaciones crees de inteligencia artificial que están planteando los mayores dilemas éticos en la investigación de mercados? Bueno, creo que todas en una proporción diferente generan bastantes dilemas y más allá de dilemas también retos. Pero por supuesto todas las herramientas que tienen que ver con IA generativa son las que nos representan el mayor reto igualmente, porque es allí donde hoy estamos depositando mucho de nuestras preguntas y respuestas, nuestra necesidad de buscar algún conocimiento. Es allí de pronto donde por algún uso, por desconocimiento, por poca responsabilidad, se han cargado bases de datos de empresas, se ha compartido información clasificada que incluso está en los acuerdos de confidencialidad por desconocimiento en algunos, creo que en la gran mayoría de los casos, y se obtienen muy buenos resultados y esos buenos resultados obnubilan un poco al usuario y le hace perder por un momento la perspectiva. Entonces, creo que esta capacidad que tiene la tecnología de absorbernos, que lo podemos ver incluso en las redes sociales, ¿no? Uno a veces está en Instagram y cuando se da cuenta lleva media hora allí fácilmente porque nos absorbe. Aquí en estas herramientas que son de doble vía, de interacción doble vía, nos pasa lo mismo y es allí donde podemos pasar algún límite. Perfecto. O sea que compartir información clasificada es algo que estamos haciendo porque la máquina nos dice cosas útiles. Es verdad, es verdad. Perdemos
el límite, pero lo perdemos. y nos obnubilamos un poco. Pilar, ¿por qué crees que es crucial establecer límites éticos en el uso de la inteligencia artificial? ¿Qué ponemos en riesgo si no lo hacemos? A ver, yo diría que si lo intentamos resumir en una frase sería para conseguir que el uso que hagamos de la inteligencia artificial se haga de una manera responsable y beneficiosa para todos. El potencial que tiene la inteligencia artificial y que va a seguir teniendo en el impacto en nuestras vidas es y va a ser brutal. Nosotros vamos a hablar hoy de investigación, pero pensemos en todo el impacto que puede tener en temas de seguridad, en salud, en las elecciones políticas. Entonces, las limitaciones éticas o las normas éticas un poco lo que nos van a permitir es poder operar de una manera responsable, de una manera equitativa, intentar limitar al máximo los sesgos para evitar pues, diferencias sociales, diferencias por idioma, luego hablaremos con más detalle. Y en definitiva yo diría que trabajar de una manera ética y poner ciertos límites nos va a ayudar o nos tiene que ayudar a generar confianza en esta tecnología, porque es una tecnología muy potente. Entonces, más que despertar un rechazo hacia la misma, que todos tenemos ciertos miedos a veces, yo creo que lo que tenemos es la responsabilidad de hacer que funcione de una manera ética y responsable, justamente para evitar esos miedos, para generar esa confianza y para que ello permita que la inteligencia artificial siga avanzando. No frenarla, sino que siga avanzando porque va a ayudar mucho. Si me lo permites, yo agregaría algo muy breve y es, no hay que olvidarnos que la inteligencia artificial también la creamos nosotros. Entonces es un dilema ético tanto de los que la crean y la desarrollan como de los que la utilizamos. En mi caso, además, estoy en los dos lados. Pero no hay que, porque a veces uno se refiere a la inteligencia artificial como si fuera un ente ajeno que hubiera aterrizado aquí en el planeta y al final nosotros lo programamos, nosotros le damos sus capacidades y se las limitamos. Entonces pienso que también es una responsabilidad de usuarios y creadores. Totalmente. De hecho, Pilar ha mencionado un tema muy importante, que son los sesgos y cómo podemos evitar que bueno, pues, la inteligencia artificial, en vez de eliminar las diferencias sociales, las haga todavía más grandes. Claro, y esto nos lleva a mi siguiente pregunta. Santiago, ¿qué decisiones en investigación de mercados está empezando a tomar la inteligencia artificial que antes eran tomadas por personas? ¿Deberíamos poner un límite ahí? Bueno, hay una que a mí me encanta y es cuando le subes una base de datos a una plataforma y te sugiere preguntas, ¿no? Entonces te dice, por ejemplo, ¿se había preguntado usted cuál es la variable que más está impactando su NPS? Bueno, esa sí me la había preguntado. Pero después dice, ¿y se había dado cuenta que hay una variable exógena que es tal cosa que le está impactando su NPS? Y no, esa no me había dado cuenta. Entonces, cuando empieza a sugerir por la simple lectura de la data qué es capaz de hacer, yo lo veo muy positivo. Porque si uno está del lado del análisis, pues por nuestra naturaleza habrá cosas que se nos escapan. Entonces, si inteligencia artificial es hoy capaz de hacer este heads up, oye, mira, aquí hay algo que puede interesarte, encontré una correlación que de pronto no habías visto. Eso a mí me parece fantástico. Límites. Si la inteligencia artificial está aquí para cruzar variables y generarnos nuevas formas de ver nuestra data, yo no te los pondría tan pronto. Inicialmente aprovecharía para ver hasta dónde es capaz de llegar dentro de ese territorio controlado que es mi propia data. Otra cosa será con data abierta, ChatGPT, etc. Pero dentro de mi data, yo la dejaría investigar lo que quisiera por ahora. Es muy buen punto este que dices de utilizar la IA libremente con mis cosas internas, teniendo la seguridad, ¿verdad? Que no van a ser, como decíamos antes, publicadas en ningún otro sitio.
Y yo me hago otra pregunta, que me gustaría que Pilar me ayudara. Según tu experiencia, ¿crees que las empresas tienen suficiente información sobre los límites éticos y legales en el uso de la IA? Porque parece que tenemos menos restricciones cuando las cosas son internas, pero más cuando las cosas son de puertas para afuera. ¿Qué vacíos detectas? A ver, sería muy fácil decir que no tienen suficiente información. Yo diría que depende evidentemente del perfil de empresa, depende de los recursos de las empresas. Y empresas pues, con muchos más recursos que tienen equipos de abogados y de juristas que les están ayudando en el proceso. Pero en general, si pensamos en una empresa más media, digamos, yo diría que hay muchas dudas. Pero diría que hay muchas dudas y las va a seguir habiendo durante mucho tiempo, porque no es un tema fácil y además es un tema muy cambiante. A nivel jurídico incluso se está debatiendo acerca de cuál es la definición de inteligencia artificial. O sea, ni la propia definición está muy clara, con lo cual no hay una normativa legal todavía definitiva, entre comillas. Empiezan a surgir muchas normas, pero todo es muy cambiante. La propia IA va evolucionando mucho. Pues, ahora se pueden hacer cosas que hace 6 meses a lo mejor no se hacían y en un futuro se van a hacer cosas nuevas, con lo cual todas las organizaciones que están legislando sobre el tema o que están dando normas éticas y demás, una de las cosas que te dicen es, cuidado, que esto es temporal, que vamos a tener que ir evolucionando en la medida en que la tecnología también vaya evolucionando. Y luego además hay muchos cuando trabajamos en investigación con la inteligencia artificial, hay muchos sujetos dentro del proceso. Está el instituto, ¿vale? El instituto tiene que hacer un proyecto para un cliente, con lo cual tiene que cuidar de qué manera custodia los datos del cliente, luego hablaremos con más detalles si queréis de todo este tema, pero tienen un cliente que le está pagando, un consumidor o un participante que está formando parte del proceso, dando su información, sus opiniones, lo que sea. Y cuando hablamos de inteligencia artificial no propia, pues probablemente hay un tercero, que ahí es donde generalmente suelen haber más dudas, al que nosotros consultamos. O sea, ChatGPT, las empresas que realmente son las dueñas, ¿no? Y por hoy de la inteligencia artificial abierta, digamos, abierta o medio abierta. Con lo cual, claro, las normas éticas y las dudas que van surgiendo pueden surgir en todas las relaciones. Con mis participantes tengo que tener un cuidado, con mi cliente tengo que tener otro. Cuando subo alguna información a ChatGPT o a alguna otra plataforma, tengo que tener en cuenta otras cosas. O sea, son muchos detalles y muchas fases en las que puedo hacer algo no ético o no legal. Entonces eso hace bueno, por ejemplo, en el comité de ética, últimamente gran parte de las preguntas que nos llegan tienen que ver con cosas nuevas, y cosas nuevas son la inteligencia artificial. ¿Se puede hacer esto? ¿Esto lo tengo que informar? ¿Esto no lo tengo que informar? Y bueno, en ese sentido yo creo que falta mucha formación. De hecho, dentro de Insights Analytics, la propia asociación se ha creado un comité de inteligencia artificial abierto a muchos profesionales, y a Jaime que nos lidera, que justamente algunas de las funciones que está desarrollando tienen mucho que ver con esa formación, porque mientras más formados estemos, menos dudas habrá y menos errores cometeremos, ¿no? Pero un camino largo. Hay un camino largo. Sí, yo desde la perspectiva digamos, de empresa que se enfrenta a todas estas cosas, puedo suscribir todas y cada una de las palabras que has dicho, porque es cierto que cada paso que damos tenemos montones de dudas de si esto lo podemos hacer o no lo podemos hacer, porque a esto efectivamente le añadimos
no solamente todos los actores, sino también otras normativas que ya existen, como la GDPR, que es, vamos, y tratamos de ser absolutamente escrupulosos. Pero es que muchas veces nos surge la duda, incluso, de si podemos o no podemos. Entonces, con esto me surge otra pregunta, porque todas estas dudas y esta, digamos, a veces opacidad que hay alrededor de determinadas plataformas, las quieres usar, pero nunca sabes exactamente qué es lo que se está haciendo realmente con esta información. Y es lo que a nosotros particularmente nos para. ¿Qué podríamos decir, Pilar, que significa la transparencia en términos de inteligencia artificial? Y otra duda que nos surge muchas veces es ¿cuándo y de qué manera tenemos que informar que estamos utilizando inteligencia artificial? Pues siempre. A nivel de... ¿Ante la duda? Siempre. A ver, la transparencia, de los principios que están desarrollando las diferentes asociaciones sectoriales, la transparencia es uno de ellos. Yo creo que es el básico. De hecho, cuando tú empiezas a mirar los otros, te das cuenta que al final todos están muy relacionados con la transparencia, es un poco la base. Entonces, la transparencia básicamente se explica en dos sentidos. Primero, con los participantes y después con las empresas a las que tú estás vendiendo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de personas que participen en un proceso de investigación en la que vamos a utilizar un proceso dentro del estudio, algún proceso de IA, el entrevistado, la persona que participa, tiene que saber. De la misma manera, tiene que saberlo el cliente. O sea, si tú presentas un proyecto o unos resultados a tu cliente, le tienes que dejar muy claro qué cosas, qué análisis los ha hecho alguien del departamento técnico o surgen de ella. Tienen derecho de saberlo. Y cuando empiezas a rascar, al final es responder él. ¿Por qué estamos utilizando inteligencia artificial en este estudio? O sea, ¿qué es lo que suma? ¿Qué es lo que, lo ha comentado, qué es lo que le da un valor añadido? Y al máximo detalle posible. O sea, ¿estamos enriqueciendo los resultados o simplemente estamos utilizando IA para ganar tiempo y dinero? Pues para hacer unas transcripciones más rápidas o un resumen más rápido, o realmente hay un valor añadido. Un poco el planteamiento es, ¿por qué la estamos utilizando? Y en la medida que al consumidor esto le impacte, lo tienes que contar también. ¿En qué momento lo estamos utilizando? ¿Dónde lo vamos a utilizar? ¿De qué manera? O sea, al final es responder todas las preguntas que se nos ocurran. El cliente y bueno, de la misma manera que cuando antes de utilizar la inteligencia artificial, nosotros al hacer un cuestionario le teníamos que explicar al entrevistado las normas básicas de, mira, esto va a ser confidencial, vamos a hablar de este tema, el cuestionario va a durar tantos minutos, todo va a ser confidencial, los datos se van a usar para esto, no se van a... Y le tienes que explicar los básicos y esa persona te tiene que dar autorización antes de tú empezar a preguntar. Pues con la inteligencia artificial lo mismo. Por ejemplo, una persona tiene derecho a saber si está hablando con un humano o está hablando con un bot. Yo agregaría o resumiría 3 palabras: acceso, conciencia e interés genuino. Acceso, tienes que darle acceso. O sea, es aquí para estos propósitos. Conciencia, pues generar conciencia, porque a veces el cliente como que no está realmente consciente de lo que se puede hacer y no se puede hacer para analizar mejor esta información, para generarle unos reportes. Claro, independientemente de la conciencia uno tiene que informar, pero ya estamos encontrando clientes que es que no se dan por enterado y es uno el que sale adelante y le dice, mira, lo he usado aquí, aquí y acá. Y también yo creo que hay un concepto que me encanta, que es interés genuino. O sea, nosotros como empresa tenemos que tener el interés de enterarnos, de conocer y de guiar. En estos días que está saliendo todo este AI Act, el interés es vaya, léala, entienda, comprenda y mire cómo lo aplica.
Y ahí creo que muy buena parte son las empresas. En otras esferas de la tecnología, como en las redes sociales, ya se entiende que la responsabilidad va a estar recayendo más en quienes crean la tecnología, porque los usuarios ya perdimos cualquier límite. Entonces aquí posiblemente pase lo mismo, así que mucho va a recaer del lado de la empresa de investigación que está haciendo el proceso y es su obligación. Me parece muy importante un aspecto que habéis mencionado los dos en cuanto a utilizar la inteligencia artificial para proporcionar un plus, ese valor añadido que le damos, porque efectivamente hay veces que parece que la usamos por poder decir que la estamos usando, sin que en realidad sea bueno, pues ese plus. Esto me lleva a la siguiente reflexión y es, no sé si el no uso, ¿vale? Si cambiamos un poco las tornas, el no uso pudiera comprometer la calidad de los resultados. Entonces, yo me pregunto, Santiago, en tu experiencia desarrollando servicios cognitivos, transparencia y eficacia en un algoritmo, ¿son cosas que están reñidas? No necesariamente. Y yo pienso que, para devolverme un poco a lo que decías ahora, el no uso no es negativo. Lo que pasa es que creo que es como ignorar que existe y claro, de pronto perderás competitividad, porque habrá otros que sí lo harán. Si yo estoy en el lado del algoritmo y el analista, los algoritmos tienen sus sesgos, ahorita profundizaremos en ello. Los algoritmos tienen sus sesgos, eso es innegable, se está trabajando en reducirlos, pero están allí. Pero de alguna manera para eso está también quien analiza la información. En alguna conferencia a mí me ilustraron con un comparativo que quisiera utilizar para tu reflexión y es, esta persona decía, hay muchos tipos de sal. Sal para un propósito, sal para otro propósito, para la cocina. Pero tú a nadie vas a invitar este sábado a comer sal. Tú vas a invitarlos a cenar. Con la sal le aumenta ciertos sabores, le expande ciertos olores, pero nadie invita a otro a comer sal. Y ella decía, la inteligencia artificial hoy es eso, es como le agregamos sabores y olores a un trabajo que es nuestro. Y también dependerá de los institutos y de las empresas qué tanta proporción va a haber allí. Pero nadie se va a emocionar cuando sea 80% sal y 20% comida. Sí que es cierto que yo creo que yo a veces he oído, no digo que sea mayoritario, casi como que no gusta dar siempre explicaciones de que estás utilizando inteligencia artificial. Supongo que entre otras cosas porque cuesta explicarlo. Uno de los principios éticos que se recomiendan es explicar las cosas de manera que los clientes las entiendan, ¿vale? Entonces estamos en algo que es complicado de explicar. Que si los bots, que si el lenguaje, no sé qué. O sea, para un profano, para alguien bueno, que no está muy metido en el tema, es complicado, pero seguro que hay maneras de explicarlo de manera sencilla, ¿vale? Entonces, yo creo que le tendríamos que dar la vuelta y en lugar de intentar no decir pues que a lo mejor estás utilizando determinada aplicación, pues eso, para hacer unas transcripciones o para hacer todo lo contrario. Yo diría que la investigación de mercados en España tiene un nivel muy alto y que en general no hay una voluntad de no innovar. Al contrario, creo que el sector, bueno, que hay algo que podemos utilizar para dar mejores resultados, pues rápidamente todas las empresas lo utilizan. Lo hemos visto con la neurociencia, el neuromarketing. Entonces creo que deberíamos intentar darle la vuelta y justamente explicarlo bien y decir, oye, que es que esto nos va a sumar en esto y en esto. Las cosas han cambiado mucho y van a seguir cambiando. Ya hace no sé cuántos años, cuando hacíamos una tabulación, decíamos, si la hacíamos con el SPSS,
esto ya está ya superado, Ay, nadie ese lo CSS, no cuenta. me acordaba, Bueno, ese pero esto CSS. se ponían los Yo proyectos. soñaba con Entonces, esto ahora ya no es necesario, pero seguramente se están dejando de poner a veces usos que se están haciendo con la inteligencia artificial, por miedos, por algunos fantasmas, por desconocimiento, por lo que decíamos antes. Y probablemente sería bueno hacerlo. Porque si tú convences a tu cliente de que esa solución te va a sumar, no es simplemente un tema de tiempo y de dinero, de es que esto la máquina lo hace más rápido, no. Santiago nos ha hablado antes de un ejemplo donde realmente bueno, el tratamiento de datos que puede hacer Big Data, o sea, ningún humano lo va a poder hacer de esa manera. Entonces, va a ser siempre un plus. Yo creo que es imparable. La velocidad con que lo gestione cada empresa será distinta, pero Desde tu perspectiva y enlazando con la analogía de la sal, que con tu permiso me la voy a añadir a mi cartera de metáforas porque me ha encantado. añadámosla a todos masivamente. Me ha parecido muy interesante por un tema y es efectivamente la inteligencia artificial como plus o cosa extra puede cambiar el resultado final. Ahora bien, otra cosa que nos dicen en cocina, siguiendo con la metáfora, es que no sirvas una comida sin haberla probado antes, ¿no? En MasterChef nos han machacado todos los platos de, pero lo has probado, lo has probado. Entonces, yo me pregunto si en inteligencia artificial, Pilar, ¿tú consideras que deberíamos tener un cierto nivel de supervisión humana en los procesos, incluso desde un punto de vista ético, pues para garantizar que efectivamente contemos que hemos utilizado esto o cómo lo hemos utilizado y para qué? totalmente. De hecho, las recomendaciones de SOMAR al respecto es lo primero que te dicen, que tiene que haber intervención humana. La dificultad es saber dónde y de qué manera, ¿no? Para no poner cortapisa, o sea, para que sea una manera de validar, supervisar, pero no para, no sé cómo decirlo, no para limitar la información que nos dan. Se habla mucho sobre el tema este del humanismo. El humano tiene que estar allí durante el proceso y cuando ya se ha acabado el proceso, haciendo validaciones incluso posteriores, igual que se hace pues, en otros tipos de funciones, de herramientas, ¿no? Que empresas que tienen determinados modelos no se limitan solo a presentar resultados a sus clientes, sino van validando continuamente el producto, van afinando, van reajustando los algoritmos. Entonces, las recomendaciones son esas, que el humano esté allí siempre con la finalidad de, bueno, de ver que no hayan surgido alucinaciones, ¿no? Que se llaman en los resultados. Y de hecho, una de las recomendaciones que se da es que los equipos que estén en el proceso de supervisión, de validación, de monitorización, sean equipos mixtos, sean equipos de científicos, o sea, de gente que sepa realmente de inteligencia artificial, Y de las ciencias que lo componen, como efectivamente, pero que no haya solo científicos y técnicos, sino que haya pues, personas con conocimientos legales, personas con conocimientos éticos, comités éticos. Se habla mucho de que la inteligencia artificial va a requerir de eso, de grupos multidisciplinares en todos esos procesos de validación, de supervisión y de ajuste. Incluso, ¿por qué no? ¿Por qué no dar voz también a otros organismos, a los propios consumidores o a organizaciones, yo qué sé? Pero siempre se habla de que va a ser muy útil el feedback, ¿no? Sobre los resultados obtenidos y la retroalimentación. Yo ahí quiero añadir algo y esto es un proceso científico, como bien lo dice. Es decir, en la medida de sus posibilidades, creen papers alrededor de lo que se está haciendo. Por hablar de donde estoy trabajando actualmente, aquí hay papers sobre lo que hacemos y están publicados en journals científicos.
Es decir, no son 2 o 3 científicos o 2 o 3 programadores que se les ocurrió de la noche a la mañana algo. Un equipo de doctores y también de pragmáticos que estamos allí viendo todo el proceso con el va y viene, ¿no? O sea, miro resultado, ajusto resultado, pero pienso yo, y muchos de ustedes seguro aquí estarán de acuerdo, la investigación de mercados es la disciplina dentro del marketing que más se pega al método científico. Y no nos podemos olvidar de eso aquí tampoco. Hay que plantearse las hipótesis, validarlas con inteligencia artificial, mirarla desde varias perspectivas. Ahora les contaba algunos, incluso con varios modelos de lenguaje. O sea, lo testeo con este, quién me va mejor, quién me genera menos ruido. Y es que es nuestro mismo proceso científico, pero con un juguete nuevo. Lo has definido perfectamente, con un juguete nuevo, porque es que a veces nos cuesta discernir dónde está el límite del juego, ¿verdad? Del método científico. Habéis mencionado ambos un tema muy interesante, porque habéis mencionado necesidad de validar, ¿no? Validar esos resultados y efectivamente garantizar que son adecuados, con lo cual vemos que existe cierta necesidad de tener un pensamiento crítico, ¿no? De no dar por sabido lo que está generando el modelo de turno, sino tener, bueno, pues cierta capacidad de poderlo juzgar. Aquí también nos encontramos con ciertas limitaciones, yo creo que a veces tecnológicas, porque nunca terminas de saber por qué un LLM te ha dicho lo que te ha dicho. Por eso lo que tú muy bien mencionabas de tener varios modelos a los que les lanzas la misma pregunta y luego comparas los resultados. Esto es una manera, ¿no? Pero ¿cómo crees que podemos asegurar de manera general que los resultados de la inteligencia artificial pueden ser auditables o incluso verificables? Y sobre todo, ¿cómo podemos superar las limitaciones técnicas que tenemos, esta opacidad que algunos modelos tienen? Nos han hecho grandes avances, empecemos por lo positivo. Los últimos modelos de GPT te citan, te muestran fuentes, y eso ha dado mucha tranquilidad, porque ya no es una caja negra, un pan negra. Pero sí que estamos trabajando en el tema de esa opacidad. Revisaba el otro día un paper científico en conjunto con uno de los chips en la compañía, y decía, hay un sesgo que han ya en un paper científico nombrado weird, como la palabra raro en inglés. Y es la WD, o sea, tratando de entender cuál es el sesgo de los LLMs, pusieron como centro el nivel cultural de Estados Unidos y empezaron a ver qué países orbitaban y qué tan cerca orbitaban alrededor de ese eje. Y claramente tenemos un sesgo que es weird, W de Western, E de Educated, de Industrialized, R de Rich y D de Democratic. Entonces, los LLM se crean en esos entornos, teniendo a Estados Unidos como el uno y buscando correlaciones. Les salió la palabra además muy fácil de memorizar a los que nos gustan marketing. Yo me quedo con esa palabra y me voy de reunión en reunión con esa. Pero es que es cierto, y mientras cerramos esos sesgos, habrá que ser cuidadoso. E incluso cuando creamos que esté cerrado, deberemos seguir siendo cuidadosos. Tenemos aquí una experiencia muy bonita de haber creado un LLM en árabe y es casi partir de cero. Entonces, porque también es otro alfabeto, otra forma de escribir, de derecha a izquierda, o sea, todo es nuevo. Pero aún así, yo creo que nos tenemos como humanos que siempre dar el beneficio de la duda. Es muy interesante este LLM en árabe que mencionas, porque hace unos meses tuve la oportunidad de escuchar una ponencia bastante interesante relacionada con los sesgos inherentes a los LLMs simplemente por el contenido con el que están entrenados. Entonces, hablaban aquí de, bueno, pues que la versión X de la empresa X tiene una mentalidad
británica porque está entrenada principalmente con textos británicos y presenta todos y cada uno de los sesgos que tiene la población británica, precisamente porque fue entrenada mayoritariamente con ese tipo de sesgos. Yo me pregunto, vamos a hablar de sesgos ahora. Yo me pregunto, Pilar, según las guías éticas, ¿cómo podemos proteger a los participantes o a, bueno, a los iba a llamar a las víctimas de los modelos, ¿no? De alguna manera a los usuarios de los modelos de inteligencia artificial de estos sesgos que parece que están inherentes. Y me pregunto también si la protección a estos usuarios va en contra de la propia innovación. Aquel dilema que teníamos al principio de la tarde, ¿no? De dónde pongo el límite, pongo el freno, lo dejo correr, no lo dejo correr. ¿Cómo ves tú que podríamos protegernos? Mira, yo te diría que nuevamente existiendo en el tema de la transparencia. Para no limitar la innovación hay que eliminar los miedos. Creo que es si no innovamos, a veces es por miedo, pero en general, ya no solo con investigación de mercado. Si una empresa no lanza un producto súper innovador, a veces es por miedo, ¿no? Porque es que esto, pues el miedo yo creo que nos bloquea. La manera de que no se limite el crecimiento de la IA y que siga avanzando y demás es justamente eliminando esos miedos, siendo lo más transparentes que podamos. Y eso es formación, explicar, es volver un poco a lo que comentábamos antes. No creo que haya muchas otras maneras, porque si ya nos limitamos a la protección básica, dijéramos, justamente de cara a participantes en estudios y demás, los temas de protección, de confidencialidad, son los mismos que había con la investigación tradicional. Ahora se han añadido algunas coletillas, ¿no? Pues esto, si tienes que saber si estás hablando con un bot o si se están grabando tus datos para hacer no sé qué. Pero en el fondo es un poco lo mismo, dándole una vuelta de tuerca más. Entonces yo creo que para que no haya frenos y para que la innovación siga avanzando, la única manera es formación y transparencia. Les quiero tener muy claro qué estás haciendo con mi información, quiero poder ejercer todo lo que el GDPR ya nos dice, pues quiero poder rectificar. Hay un tema interesante, por ejemplo, que es, a ver, esto además surge tanto con participantes como con empresas. Es, vale, yo te doy esta información, pero ¿tú qué vas a hacer con ella? ¿La vas a subir a...? Porque generalmente la brecha de los fantasmas están más ahí, ¿eh? O sea, la mayoría de las dudas que hoy por hoy nos están planteando en el comité y demás tiene más que ver no con cómo funciona el propio instituto, dijéramos, sino con qué va a hacer esa plataforma a la que yo subo la información. ¿De quién es? ¿De quién es propietaria? Yo hago una reunión de grupo y la subo a una plataforma. Y esa información que generalmente puede contener datos muy confidenciales, estamos hablando a veces de lanzamientos de nuevos productos y demás, ¿quién la tiene? ¿Qué puede hacer con esa información? ¿La puede publicar? ¿Cómo yo garantizo que, porque claro, yo le estoy diciendo a mi cliente que todo lo que yo he hablado en la reunión es súper confidencial, pero ¿qué pasa cuando yo eso lo debo a otra plataforma? Entonces, ahí es donde están, yo diría que hoy por hoy, las principales dudas y las principales brechas. Porque claro, hay que conocer muy bien, igual que cuando una empresa de investigación pues cumple con el CODIM, con las normas éticas, tiene su sistema de ISO, se compromete a auditar a sus proveedores. Hasta ahora los proveedores que auditábamos, entre comillas, eran fáciles de auditar. Era pues un centro de cálculo, pues el que me hace las captaciones, era mucho más fácil. Pero ahora resulta que tengo que auditar. Ahí se complica, entonces ahí yo creo que es donde están las principales dudas. Totalmente. La verdad es que se ha complicado o le hemos dado una vuelta de tuerca más a todo este tema.
y además controlar también validar y auditar los resultados que nos da un LLM, teniendo en cuenta estos miedos que a veces nos hacen no sacarle todo el partido, precisamente porque estamos asustados como empresa que capta los datos. Claro, si ya tenemos que dar explicaciones sobre dónde van estos datos, es bueno, pues puede ser un punto incómodo, ¿no? Y luego, por otro lado, también garantizar que los resultados que estamos viendo y que hemos potenciado con la inteligencia artificial son válidos desde mi punto de vista, que no están sesgados y no están llenos de opiniones británicas, como estábamos viendo hace un momento. Santiago, ¿cómo podemos detectar y minimizar estos sesgos en los sistemas de inteligencia artificial? ¿Existe un umbral que podamos poner y decir, a partir de aquí existe un sesgo tremendo y el resultado no es válido? Una pregunta complicada. Voy a iniciar con algo que ya comentamos y es Human in the Loop, o sea, definitivo. No tenemos por ahora muchas más herramientas. El sesgo se sigue cerrando, pero yo creo que también tiene que ver con a quién le estamos prestando nuestro servicio de investigación. Tú me dices que estamos haciendo una investigación aquí en Europa o estamos haciendo una investigación, no sé, en los países más industrializados. Yo no tendría tanto miedo del sesgo. Pero si tú me dices, no, es que estoy haciendo una investigación en Argentina, Chile, Bolivia, ok, ahí sí que va a haber sesgos porque no hay una LLM de Latinoamérica. Entonces, yo creo que el destinatario, digamos, y el propósito de la investigación nos dirá mucho en dónde poner el límite, sin nunca quitar el human in the loop. Pero creo que también es un proceso de quién está preocupado por ello. Que decimos, no, estamos muy preocupados, pero ¿quiénes estamos preocupados? Los que estamos aquí sentados conversando sobre él. Pero nuestros analistas de 24 años recién egresados no están preocupados. Ellos devotan esto a lo que les pongan, se lo instalan en el celular, graban sus conversaciones con el celular, con el móvil. ¿Quién se ha preguntado? La gente dice, ay, es que antes tocaba andar con la grabadora de periodista, ahora qué bueno con el móvil. Ay, ¿por qué será que me sale publicidad nueva en Instagram? Entonces, estamos preocupados, pero ¿quiénes estamos? Esto es una reflexión también sobre quiénes vamos a apoyar. Y nos vamos a levantar la mano y decir, reflexionemos sobre este resultado. Porque un analista, incluso, quitar la inteligencia artificial. Tampoco le entregarías un informe hecho 100% por un analista a un criminal. Preguntarlo, mirarlo. Incluso nosotros como analistas, ¿cuántas veces no ponemos nuestro propio sesgo con base en la inteligencia artificial? Y no hay que olvidar que el sesgo no es solamente inteligencia artificial, hay medicamentos que tienen sesgo. Medicamentos que funcionan en Europa y no. Siempre ha tenido sesgos. Los primeros desbloqueadores de acción de cara de los celulares no detectaban pieles negras. Porque ¿con quiénes lo entrenaron? Entonces, los sesgos están allí hasta en medicamentos. Tienen que haber límites. Tenemos que ser nosotros quienes lideremos esa propuesta, porque o lo hacemos o nos lo hacen. Y creo que el segundo van a ser más límites de proyecciones que temas científicos para cada uno. Se pregunta hablando de los sesgos, además este ejemplo que has puesto sobre la social es buenísimo. Y me gustaría volver también a una idea que nos planteaba Pilar en términos de, claro, todos estos datos que utilizamos para entrenar o incluso para analizar, se los damos a una IA para que los analice, claro, a veces quedan bastante más difusos los límites de la propiedad de esa información. En Europa está clarísimo, la propiedad de la información siempre es del propio interesado, pero es cierto que una vez que la pones en pues una herramienta de transcripción de audios o cualquier cosa, esos datos, aunque sean muy propiedad tuya, pero viajan a sitios
que de alguna manera solamente te han prometido que van a viajar, pero no puedes llegar a tener nunca la certeza a dónde van a parar esos datos. Entonces, concretamente en los datos que sí podemos controlar mejor, que es los que utilizamos para entrenar un modelo propio, ¿vale? Yo me pregunto, Pilar, si deberíamos poner límites para bueno, garantizar que los datos que se utilizan para entrenar un modelo propio son adecuados y no van a producir ni sesgos, ni discriminaciones, ni cosas parecidas. Bueno, yo creo que esto se hace. Todas las empresas que tienen modelos, por ejemplo, de redes publicitarios, que cuando tú a un cliente le vas con el resultado y le comparas con la base de datos, lógicamente la base de datos con la que le estás comparando no es cualquiera. O sea, si el anuncio es de España, tienes que comparar con anuncios de España. O sea, hay una serie de elementos básicos que yo te diría que esos ya se tienen en cuenta. Ahí no me preocuparía mucho, sobre todo en los modelos propios. Y de hecho, los clientes lo preguntan. O sea, es un tipo de cosas bueno, que cualquier empresa seria dice, oye, yo no te voy a comparar este anuncio con de datos de Asia, porque seguramente no va a funcionar igual. O sea, si es un animatic, se compara con animatic, si es un acabado con acabados. O sea, este tipo de cuidados, de factor humano que ha tenido poco más que sentido común, y al final esto es sentido común, es el mismo tipo de participación, por así decirlo, humana que se va a hacer con la IA, ¿no? O sea, hay una serie de requisitos que nos da nuestro buen hacer en el sector. Pero no sé si me he ido de la pregunta que me has hecho. No, yo creo que lo estás dejando muy claro. O sea, básicamente, yo creo que el sector de la investigación de mercados, si queremos verlo de esta manera, es el que más acostumbrado está, yo creo que sí, a intentar limitar los sesgos en los análisis que hace. Por esto del método científico que estabais comentando hace un momento. Sí. Y de hecho, también probablemente él que ha hablado de los de 24, también yo creo que hay una cierta tendencia a verse privados por la tecnología o porque donde te diría que el rigor técnico-científico de los mayores del lugar se ha relajado un poquito. Yo diría que, porque, no digo que porque no se sepan, sino porque a veces tenemos por necesidades del cliente que priorizar, pues a lo mejor la rapidez, el presupuesto, o sea, que al final es un mix de cosas. El cliente nos va a pedir muchas cosas, tenemos que meter muchas cosas en la coctelera. Los sesgos son una de ellas, pero hay otras variables que, bueno, a ver, si hablamos de sesgos básicos, mientras más muestra, menos sesgo, menos error muestral. Y cuando yo empecé la investigación, los tamaños muestrales eran infinitamente más grandes de los que se utilizan ahora. También tenemos técnicas, estadísticas que nos permiten, bueno, pues minimizar, ¿no? Pero hay muchos elementos, o sea, los sesgos serán importantes. Yo creo que lo que hay que simplemente es ponerlos encima de la mesa. Hay cosas que tú las ves. Esto, bueno, es un pretest hecho con inteligencia artificial. Si te sale muy extremo, muy bueno, muy malo, dices, perfecto, ya lo tengo clarísimo. Pero cuando salga te falta un poquito de análisis. Además es el miedo siempre, ¿no? Va a ser un cuantitativo que salga 52-48. Bueno, ahí es que es un problema de la IA, es un problema, probablemente es el mismo problema. A mí me encanta escucharos porque veo claramente que estáis muy acostumbrados, efectivamente, a lidiar con los sesgos. Y de hecho creo que prácticamente todo el resto de sectores y todos los diferentes negocios deberían de no olvidarse de técnicas básicas
como esto que hablamos del espacio muestral, etcétera, porque sí que es verdad que ahora estamos tendiendo a olvidar todo ese tipo de cosas, tenemos tantos datos tan fácilmente accesibles que, claro, lo que importa efectivamente es el resultado, la rapidez, el tal, y muchas veces no dedicamos el tiempo necesario. ¿Me permites volver a la cocina? Es que tenemos Venga, que... háblanos más de la sal. No. Más simple. Más simple. ¿Qué queremos? ¿Comida rápida o gourmet? Eso. Si tú quieres comida rápida, te vas a un sitio de comida rápida y en 15 minutos comiste. Quieres ir a sentar, pasar un buen rato. Pues también esto es con los datos. ¿Quieres comida rápida? Yo te saco comida rápida. Con sus pros y sus contras. ¿Quieres comida gourmet? Te demoras, pero tienes otra experiencia. También es un balance. Con otra garantía de calidad. Claro, pero es un balance. Y a lo mejor un día la comida rápida ya cubre con las necesidades del día. Sí. Ah, yo eso lo digo muchas veces también. No con la analogía de la cocina, que insisto, me ha encantado, me la voy a quedar yo para mí, pero esto de un dato impreciso y rápido a veces es suficiente. A veces es suficiente. Pero oye, que nos vamos, que yo tenía aquí mi guión preparado y nos vamos. Oye, volviendo al tema de esta ventaja de estar muy acostumbrados a lidiar con los sesgos. Está claro que cuando hacemos un modelo propio, ¿no? Tenemos mucha más capacidad para poder controlar efectivamente si el resultado va a tener sesgos o no. Y con lo de los modelos de terceros, yo creo que ha quedado claro esta tarde que no tenemos esa seguridad. Santiago, ¿tú crees que podemos llegar a tener salvaguardas técnicas desarrolladas internamente para controlar los sesgos de modelos de terceros? ¿Esto podría llegar a ser posible? Tecnológicamente sí. Deberíamos poder hacerlo. De pronto me simplifico mucho, pero algunos de nosotros que hemos trabajado una que otra hora en Excel en nuestra vida, Uno o dos. uno o dos, o 2,5, le poníamos celdas de control. Pues si esta columna tiene que ir de 0 a 10, tú abajo podías poner una celda para ver si había un 11. Claro, cuando digitábamos a mano, de pronto alguna persona ponía 2 veces un 1, 2 veces un 4 y abajo te salía, aquí hay un 44 y vas y limpias la data. Tienen que haber filtros y los vamos a tener que crear, pero los vamos a tener que crear con nuestras reglas. ¿A qué voy? Yo trabajo para el cliente A. Ese cliente A me ha dado y me ha confiado sus investigaciones de mercado. Yo tengo una data controlada. Pero ese cliente A dice, tengo esta base de datos externa de clientes de mi industria que no controlamos. Entonces uno traza la cancha de juego con base en su conocimiento previo de la data que sí controló, que yo controlar en una gran proporción. Pero el filtro lo ponemos nosotros. El count.if lo ponemos nosotros. ¿De acuerdo? No es más que eso, porque no se puede delegar. No se puede delegar, voy a decir, a las compañías de tecnología, porque las compañías de tecnología sabemos de tecnología, no sabemos de investigación de mercados. Entonces, pienso que es un rol muy nuestro. Perfecto. Vamos a hablar de futuro. Ahora que nos estamos acercando al final de la tarde, vamos a hacer la vista hacia adelante y tratar de vislumbrar lo que nos espera, que yo creo que cada día es casi más difícil, porque esto está cambiando a tal velocidad, ¿verdad? Santiago, ¿cómo podemos asegurarnos de que sin parar el avance sin dejarnos llevar por estos miedos, el uso de la inteligencia artificial en este sector sea responsable y ético? ¿Podemos hacer algo en tal sota, caballo y rey que nos garantice esto? ¿O esto más es una maratón? Sí, yo pienso que es una carrera de largo aliento y esas cartas van a cambiar, se van a redibujar, algunas veces las encontraremos en el lado opuesto. Lo que sí no podemos permitirnos es dejar de visualizar hacia adelante. Quisiera dejarles un concepto que a mí me encanta, que es el ambidextrismo. ¿Sí?
un ex jefe de mi esposa decía, tienes que cambiar la turbina del avión sin bajarlo a la tierra. Y eso es el ambidextrismo. O sea, con la derecha vamos haciendo investigación de mercados, con la inteligencia artificial que tenemos hoy, y con la izquierda seguimos piloteando lo que viene por delante. Porque aquí se nos vienen cosas astronómicas, la computación cuántica. Ve y entiende. Y hoy estamos preocupados porque Instagram nos escucha. Entonces, a lo que voy es visualizar el futuro, pensar que tenemos formas de asegurarnos. No. Otra pregunta, ¿alguna vez la tuvimos 100% segura? Tampoco creo. Hay historias pavorosas de personas que le sacaban sus datos en memorias flash, que grababan CDs y DVDs, se los llevaban. Siempre ha habido fuga de información, claro. Lo que pasa es que estamos hablando también de un tema de volumen, claro. Pero si atacan y son exitosos con empresas líderes a nivel mundial, que atacan y son exitosos con gobiernos completos, pero la vulnerabilidad nuestra es muy... Entonces, ¿seguros al 100? No. Pero con ambidextrismo tenemos que ir trabajando. Y el editor de mi libro, de Empatía Digital, me dijo, hagamos un último capítulo sobre el futuro de la IA. Le dije, en la medida en que vamos hablando, va cambiando. Entonces yo decidí hacer un capítulo que se llama Las habilidades para el futuro. Al final es escuchar. Oye, que tengo una IA que hace esto. Cuéntame. Segundo, experimentar. Y tercero, resiliencia y repetir. Porque no hizo lo que tenía que hacer, lo hizo mejor, lo hizo peor, lo hizo pero le falta mucho. Pero creo que es una habilidad humana. Entender cómo la vamos apropiando y a qué ritmo. Más que vislumbrar qué puede pasar, porque lo que puede pasar es un poco bola de cristal. Efectivamente, yo creo que los tiros van mucho por ahí. Más que tener una rutina, ¿verdad? O un set de herramientas, lo que hay que tener son ciertas capacidades. Y con esto cerramos y le preguntamos a Pilar un marco de referencia, ¿vale? Unas guías maestras para garantizar que por lo menos se siguen unas directrices básicas en el desarrollo ético de la inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer en este sentido, Pilar? A ver, yo creo que hay muchos documentos, muchos de ellos compartidos por IMSA, que pueden ser muy interesantes para el sector. De entrada hay una serie de básicos, dijéramos, como es el GDPR, pero en general en España seguimos mucho todo lo que son las normas que publica ESOMAR y que elabora ESOMAR, que es la Asociación Europea. Ellos han publicado y van a publicar el año que viene también una normativa ética que van a añadir a las básicas, en especial solo artificial. Luego Europa ha hecho publicaciones recientemente y hay concretamente un documento que yo creo que lo leí, es un poquito largo, pero que puede ser muy útil, que ESOMAR ha publicado, que son creo que son 20 preguntas que deberías hacer a una empresa para que vayas a trabajar. Si tú eres un cliente, un usuario de investigación y quieres contratar un estudio en el que va a haber parte de inteligencia artificial, para garantizar unos mínimos, para saber si la empresa que tienes delante con la que vas a trabajar sigue las normas éticas, cómo son los modelos. Entonces son 20 preguntas elaboradas que ellos recomiendan para profundizar un poco más en la garantía que podemos exigir. Luego la asociación estadounidense también ha elaborado un catálogo que un poco resume lo que hemos estado hablando. Pero si tú le preguntas a ChatGPT, yo lo digo ayer, creo, acerca de dime, recomiéndame las publicaciones, leyes, listas, tal, una lista inmensa. Cuando empiezas a leerlas, te das cuenta de que hoy por hoy todas están un poco dando la vuelta sobre los mismos temas.
Y probablemente te diría que hay más documentación sobre ética que legal. Creo que los abogados y la jurisprudencia y tal van un poquito más despacio. La de ética es muy sencillo, ¿no? Hablar de unas normas éticas. El tema legal es donde todavía hay enormes vacíos. Totalmente de acuerdo. Con lo cual, al final, un poco lo que todas estas asociaciones, lo que nosotros mismos recomendamos es, ante la duda siempre deberías ser lo más conservador posible cuando hablamos de temas éticos. Por ética, justamente. Totalmente de acuerdo. Y realmente creo que en un mundo o en un contexto como en el que nos movemos, en el que las innovaciones son absolutamente fugaces, porque vamos, en mi propia empresa lo estamos viendo, ¿no? Estamos todos los días en la disyuntiva de, oye, nos fabricamos esto, pero es que mañana lo van a sacar. Entonces, estamos, pero todos los días en estas disyuntivas. Yo creo que la ética y, digamos, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Deben de ser, por lo menos hoy por hoy, la guía bajo la cual guiemos las prácticas corporativas. Santiago, Pilar, muchísimas gracias por vuestra participación. Ha sido un absoluto lujo escucharos esta tarde. Yo he aprendido muchísimo, espero que los que nos han escuchado también. Me gustaría también extender este agradecimiento nuevamente a IMASA por darnos la oportunidad de escuchar a estos dos grandísimos expertos y a la EAE Business School por supuesto, darnos el espacio desde el que se ha desarrollado toda esta charla. Muy buenas tardes. Gracias.